Nosotras os vamos a comentar un caso práctico, como acaba de comentar José, sobre cómo hemos usado la ciencia de datos para generar un índice de precios de la vivienda que llamamos IMIE y que nos permite generar conocimiento de mercado. Entonces, disculpad. Muy bien. Vale. Bueno, primero unas notas sobre Grupo TINSA. No me voy a detener porque la presentación que ha hecho José era muy completa. De aquí nos quedamos únicamente con la cifra de valoraciones de 3 millones, que bueno, lo que denota es el volumen de datos que tiene TINSA, por un lado, y por otro lado, de dónde viene TINSA, ¿no? Que se fundó en 1985 con foco, como una tasadora con foco hipotecario, y esto lo que genera es mucho interés por la calidad de los datos. En cuanto al IMIE, es un índice de precios de vivienda de referencia en España. IMIE significa Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles. Se creó en 2008 con la formación de la burbuja inmobiliaria y su consecuente estallido, y se creó con la voluntad de aportar transparencia a las dinámicas del mercado inmobiliario, de tal forma que se pudieran estudiar este tipo de fenómenos. Y en 2021 nos hemos enfocado en aportar las nuevas capacidades tecnológicas del grupo para incorporar pues, este conocimiento y perfeccionar este índice. Y con ello hemos logrado obtener pues, una mejor visibilidad de los mercados locales, que es muy importante por el tipo de producto que trabajamos. El IMIE ahora mismo cubre desde el ámbito nacional y va bajando en agregado territorial pues, comunidades autónomas, provincias, capitales e incluso distritos de algunas ciudades principales. Y bueno, se construye a partir de las valoraciones que TINSA genera en su actividad diaria. ¿Qué característica tienen estos datos? Bueno, en primer lugar, como líder del sector, TINSA tiene un gran volumen de datos que veíamos al inicio, con esos más de 3 millones, esto es a nivel global. Pero bueno, es la empresa con mayor muestra de tasaciones de vivienda en España. Y la segunda característica relevante es la calidad de ese dato. ¿Por qué es un dato de calidad? Pues porque la actividad de TINSA está sujeta a la normativa del Banco de España. Entonces, esto lo que asegura es que se siguen unos criterios homogéneos tanto en la recogida del dato como en su tratamiento para la generación de valoraciones. Y esto supone una característica diferencial con respecto a otros datos de valor de los inmuebles, como los que se podrían obtener a lo mejor en los portales inmobiliarios. ¿Por qué? Porque en los portales inmobiliarios esos datos no son homogéneos, el valor lo pone una parte interesada, que es la que quiere vender el inmueble, y bueno, siempre hay un margen de negociación de tal forma que el criterio de ese valor es subjetivo. Y bueno, en el caso de TINSA esto es un dato que las entidades financieras de hecho eligen para utilizar como referencia cuando van a conceder hipotecas. En conjunto, de que disponemos de una muestra muy representativa, tanto en términos de volumen como en términos de calidad del dato. Y hablamos de más de 15.000 valoraciones tradicionales al mes, que constan de más de 1.400 campos que se pueden estudiar y se pueden explotar para sacar conclusiones de mercado.
Además de todos los datos que comentaba Cristina que teníamos, hemos incorporado muchísima información de origen datacentric. Aquí tenemos datos del Instituto Geográfico Nacional, de Catastro, que ya lo ha comentado también Olivier, de los ministerios, muy útiles para conocer el estado del negocio. Todos estos datos los tenéis, ya lo ha comentado también Olivier, en nuestra plataforma Pyramid, en Amazon Web Services. Ahí pues, tenéis más de 3.200 indicadores, entre los que se recogen estos, que hemos utilizado para complementar todas las tasaciones que decía Cristina. Ahora llega el momento de por dónde empezar, ¿no? Tenemos este índice que pretendemos hacer, pero bueno, hay muchísima información. Ya os decía que teníamos miles de tasaciones, tenemos muchísima información, 3.200 indicadores de contexto. Pero ¿por dónde empezamos? Tenemos desde distribuciones del valor unitario. Bueno, el valor unitario es la unidad en la que se mide habitualmente el precio de la vivienda. Es euros por metro cuadrado, básicamente. Pues eso, la distribución, si es asimétrica, si es más simétrica, tenemos si es mejor la media o la mediana, dada la simetría, tenemos el número de valoraciones que hay en ciertos periodos, en este caso el trimestral, o tenemos incluso distintos suavizados de un mes, de un semestre, de un año. Aquí había un mundo por explorar. Entonces, os vamos a dar 3 pinceladas de qué hemos hecho y cómo. Primero, el proyecto se ha desarrollado enteramente en R, con la potencia tecnológica de Amazon Web Services. Y esta parte es muy importante, para nosotros ha sido clave, todos los procesos de data quality. Ahora, además, contamos con D&D, en este momento aún no, pero la data quality, al final, todos somos conscientes de que es el core, como decía Olivier, si pones un tomate pocho, la receta no sale bien, ¿no? Pues, si el data quality no es correcto, al final el proyecto no saldrá tan bien como puede salir. Fue clave para poder hacer la mejor limpieza, los mejores procesos, el contar con el apoyo del Departamento de Estudios de TINSA, que nos ayudó a entender bien el producto clave de cada sector inmobiliario en cada geografía. Al final necesitábamos entender qué es un producto tipo y qué es un outlier, que es algo que no tiene relevancia para estudiar el comportamiento de la vivienda en una zona. Y por último, al final siempre queremos estar apoyados en publicaciones oficiales si es posible, y en este caso nos basamos en este estudio de índices de precio de vivienda de Eurostat y de la OECD. Bueno, ahora mismo os doy el paso a Cristina, pero en lugar de contaros toda la metodología de qué hemos hecho y hablaros de medias móviles ponderadas, estratificadas, que quizá os aburran terriblemente, lo que vamos a hacer es contaros un poco los retos que nos hemos encontrado y cómo los hemos ido resolviendo. Así que, bueno, si os interesa, luego nos asaltáis, que nosotras encantadas, pero entendemos que no es, igual no es el foro. El primer reto tenía que ver con la granularidad de los datos, precisamente porque en el sector inmobiliario es muy relevante la zona, ¿no? Porque el producto inmobiliario está ligado a una zona y esa zona generalmente es única. Esta es una de las dificultades a las que se asocian muchas veces las valoraciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues no es lo mismo cómo se comportan las dinámicas de mercado y cómo se comportan los precios de la vivienda en una zona urbana que en una zona en la que prepondera el turismo de costa o una zona interior o una zona metropolitana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro y ver si podemos llegar a la granularidad que requerimos para entender qué está ocurriendo. ¿Y esto qué hace? Pues, por un lado, añade complejidad, porque no es sencillo el delimitar las zonas y no es sencillo el estudiar todas las zonas diferentes que surgen. Y, en segundo lugar, genera un reto con respecto al volumen de datos en zonas que al final son muy pequeñas. Y aquí doy paso a Rocío para que explique qué ocurre con la ausencia. Sí. Aquí os he dicho que no os voy a hablar de metodología en exceso. Ahora me diréis, ya, y me pone dos gráficos. Bueno, sí, y esto tiene cierto sentido. A ver, me vengo aquí a por el ratón, a ver si lo consigo. Aquí está, vale. Lo que quería enseñaros es justo lo que comentaba Cristina. Al final, para trabajar desde el nacional hasta los distritos de las grandes ciudades,
necesitamos construir una metodología robusta y coherente en cada una de esas geografías. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, esta sería nuestra serie original, la serie negra. Este sería el valor unitario, lo que os comentaba del precio por metro cuadrado. Aquí abajo, esos gráficos de barras que veis, sería el número de valoraciones que tenemos por periodo. Estamos hablando de trimestres. Esto sería el número de valoraciones por trimestre que tenemos en esta geografía. Estamos hablando de 15.000, de 30.000, de muchas valoraciones. Estamos incluso llegando a los 70.000 en épocas de burbuja. Evidentemente aquí no es falta de muestra. La serie negra, si lo consigo aquí, la serie negra muestra un comportamiento totalmente estable, suave, lo ideal, ¿no? Así que esta es la serie final que hemos construido de la tendencia de la vivienda en España. ¿Qué pasa? Que bueno, esto es el ideal, ¿no? Tenemos muchísimas valoraciones, no hay problemas de muestra de ningún tipo. Luego llegamos a otras geografías. Pues podemos hablar de distrito, podemos hablar, por ejemplo, de Ceuta. Aquí veis, este es el mismo tipo de gráfico, se lee igual, abajo están las valoraciones, pero si os fijáis, en el eje de la derecha ya no hablamos de 80.000 en la primera línea, sino de 50. Claro, estamos hablando de que hay veces en las que tenemos 5 valoraciones en un trimestre, 4, 14, 16, 30. Aquí ocurren problemas típicos de que haya falta de muestra. No se trata de que TINSA notas en Ceuta, se trata de que hay poca valoración y poca muestra. Y nosotros estamos queriendo hacer un índice de referencia en España. Para eso necesitamos corregir ciertos problemas que podemos encontrarnos, como es la falta de muestra o la volatilidad producida por la falta de muestra o por otros factores. En este caso, voy a buscar la serie negra, que no me ve el ratón, perdonad. A ver. Aquí tenéis lo que sería nuestra serie original con la que trabajar. Ya veis, eso sería el valor unitario, podéis leer el eje de la izquierda, cómo hay unas subidas y bajadas de 200, de 100 euros. Estáis viendo que la serie no es estable y es complicado buscar un ciclo, buscar una tendencia, sobre todo viéndolo trimestre a trimestre. ¿Qué hemos hecho? Hemos construido esa metodología que os contaba, que es coherente, que es para todas las geografías, pero evidentemente cada una tiene sus casuísticas distintas. De nuevo, perdonad, es que es difícil verlo. Aquí es la serie, una vez con los suavizados y la metodología creada específicamente para ciertas problemáticas, como puede ser la falta de muestra o la volatilidad. Como veis, no es una serie tan idílica como la nacional que estábamos viendo a la izquierda, pero sí que es una serie en la que se ven perfectamente las tendencias, donde se pueden estudiar ciclos, donde la serie se comporta perfectamente. A pesar de suavizar, el comportamiento de la serie, la veis en negro detrás, en clarito, se mantiene totalmente. Esas subidas desde el 98 hasta la explosión de la burbuja en el 2008, como luego ha ido bajando, como desde hace un tiempo sigue subiendo. Esto es un poco la idea. Nuestra metodología lo que tiene que arrojar es resultados que sirvan para el mercado, como decía Cristina, que sean referencia. Y desde luego una serie con esas subidas y bajadas lo que hace es confundir, no se sabe si sube o si baja el precio. Vale, por último, trabajar en todas estas geografías, ¿no? Como decíamos, desde el nacional hasta los distritos, pues nos permite ver y comparar distintas geografías, cada una con sus propios ritmos. Aquí se ve, este es más fácil de interpretar que el anterior, se ve en la izquierda el valor unitario, los euros por metro cuadrado. La serie amarilla sería la serie nacional, vemos de nuevo cómo sube, en este caso está desde el 2000, cómo sube y cómo baja tras la burbuja y cómo ahora empieza a subir ligeramente en España. Si vemos la línea roja, vemos esto en la Comunidad de Madrid, cómo la subida es más acentuada durante la burbuja, la caída y cómo la subida también es más acentuada. Si miramos aún la Ciudad de Madrid, que sería la línea azul, de nuevo se repite. Aquí es claro el cambio de nivel que hay según vamos haciendo zoom, ¿verdad? Y por último, tenemos la posibilidad de ver hasta los distritos. Vemos Chamberí con ese valor unitario ahora casi a los 5.000 euros el metro cuadrado y como tenemos Villaverde, pues eso, en los 2.000 euros por metro cuadrado. Tener esta potencia tecnológica nos permite no solo trabajar con todas esas series, sino compararlas y unirlas.
Ahora vuestra siguiente pregunta puede ser, bueno, pero eso son muchas series, ¿no? Cada trimestre que actualizáis, porque TINSA cada mes y cada trimestre actualiza su IMIE. ¿Revisáis las cientos de series que tenéis y veis si sube, si baja? Bueno, la idea de esto es un poco como decía Marc, monitorizar al máximo y automatizar al máximo todos los procesos. Se trata de que el componente humano se reduzca al máximo. ¿Qué hemos hecho entonces? Pues una detección automática, lo llamamos un sistema de alertas de comportamientos extraños, ¿no? Puede ser desde un cambio en la muestra, porque esté mal recogida por cualquier parte del flujo de sistemas, puede ser un tema de la calidad de datos, estamos eliminando más datos de un tipo que de otro, puede ser cualquier tipo de cambio brusco, tanto en la propia serie como en los datos que generan la serie. Y bueno, todo esto está muy bien y puedes decirme, ya, ¿y cómo sabes tú que esto está bien? Pues hemos hecho un test en el que hemos incorporado valoraciones propias que se han hecho en épocas repetidas. Es decir, yo tengo una vivienda que he tasado en 2015 y otra que he tasado en 2020. Y lo que hemos hecho es ver cómo cambia ese valor y cómo dice el IMIE que esa geografía tendría que haber cambiado. Pues 3 de cada 4 viviendas con tasaciones repetidas, que se han tasado más de una vez, sigue el IMIE, sigue la tendencia o el comportamiento que tiene la serie de la geografía a la que pertenece esa vivienda. Luego, además, es un índice que está alineado con el mercado. Sí. Hacemos la comparación de fuentes oficiales, como puede ser pues, el Ministerio de Vivienda, registradores o notarios, para ver cómo se comportan sus agregados de precios y ver si nuestra tendencia se está desviando de alguna forma, y no. O sea, lo que hemos comprobado es que el comportamiento es totalmente coherente con estas fuentes oficiales. También hacemos chequeo de que haya una coherencia con respecto a los agregados que saldrían de euro metro cuadrado de las hipotecas, del saldo que se está concediendo. Y esto también nos sirve para hacer una comprobación adicional y ver que todo está dentro de los términos de mercado y que, por lo tanto, el índice se puede utilizar para contrastar pues con otras fuentes relevantes que nos dan las conclusiones de esas dinámicas que se están produciendo en el mercado. Eso es. IMIE es un índice que está, como decía Cristina, alineado con registradores, que está alineado con el MITMA, que se comporta en tendencia perfectamente con el resto del mercado. Y bueno, lo consideramos un éxito al final, es un índice robusto y fiable y hemos hecho el test de viviendas repetidas y además está alineado con el mercado. Entonces, al final, la conclusión que sacamos de este proyecto es que ha primado el rigor estadístico, el hacer algo que esté sustentado siempre sobre la estadística, sobre papers, sobre publicaciones. Hemos incorporado, como os decía, potencia tecnológica, software estadístico eficiente y, sobre todo, el conocimiento del mercado que se tiene desde TINSA. Para nosotros ha sido clave esa colaboración, como decía al principio, en la parte del data quality, porque muchas veces entendemos lo que nos arrojan los datos, pero su interpretación necesitamos que esté al otro lado. En Datacentric creemos que la mejor relación el mejor proyecto ocurre cuando esa relación es estrecha. No queremos hacer un proyecto, entregarlo después de N días, N semanas, con un lazo, porque creemos que no son los mejores resultados. Los mejores resultados vienen cuando la relación es estrecha, existe esa confianza y se puede constantemente contrastar y revisar resultados. Finalmente, el IMIE, el IMIE 21, la modificación del IMIE se publicó y tuvo un gran impacto en medios. Bueno, no... El IMIE siempre ha tenido impacto en medios, pero estamos contentos con el resultado que hemos obtenido y, como dice Rocío, la clave para que esto salga bien ha sido la colaboración muy estrecha entre los dos equipos. Gracias.